Hola chicos, bienvenidos a su clase de este día. Bueno, pues hoy vamos a iniciar con un tema un poquito diferente de lo que hemos estado viendo. Tiene que ver, obviamente, pero vamos a estar analizando ahora, ya, después de que la semana pasada vimos los componentes del proceso lector y en este sentido vimos las partes del libro, vimos sus componentes externos e internos, pues hoy vamos a comenzar en esta semana ya previa al examen sobre los análisis de textos y vamos a ver pues parte de estos cuáles serían otros componentes del proceso lector, ¿no? Ya parte de la comprensión de los libros de textos es entender cuál es su estructura interna y externa. ¿Para qué? Bueno, porque una vez que nosotros entendemos cómo se compone, cómo se estructura un libro, podemos comprender también cómo el autor se encargó de diseñarlo de tal manera, no solo el contenido, sino también su parte interna, su estructura, cómo tiene una cosa con la otra. Ahora, el tema de hoy es construcción e introducción del significado de las frases, vocabulario, conexiones, jerarquía de ideas y demás elementos que permiten un primer acercamiento a la comprensión lectora. Esta semana vamos a estar hablando sobre cuáles son ahora sí los elementos propios del texto que nos van a permitir poder comprender y estructurar nuestra información de tal manera que sea mucho más fácil para nosotros poderla, por así decirlo, deshebrar, procesar, como ustedes lo comprendan mejor. Ahora, hemos hablado de que la comprensión lectora es un proceso que realiza el cerebro, no solo en tratar de reconocer el significado de las palabras o la decodificación de los signos, de los códigos que se utilizan dentro del lenguaje, ya sea cómo se estructura la parte del lenguaje, su función del lenguaje, qué tipo de género está utilizando, qué tipo de recursos o figuras está utilizando el autor, etcétera, etcétera, sino que también trata de encontrar el sentido del mensaje. No solo es analizarlo como forma técnica, sino también tratar de comprender la perspectiva del autor con respecto a lo que está tratando de decirnos, es decir, cuál es su intención comunicativa sobre lo que está escribiendo. Por ejemplo, no todas las novelas son novelas románticas. Hay novelas que a lo mejor tratan de decepción, otras hablan de terror, otras hablan de... Hay diferentes géneros, diferentes temáticas y entonces necesitamos, una vez entendiendo cómo se estructura el texto, cuántos capítulos tiene, cómo los escribió, a sus personajes, qué es lo que dice en la introducción, en el prólogo, etcétera, etcétera. Cuando entendimos esto, cuando vamos al contenido del libro, entonces es mucho más fácil procesarlo y es mucho más fácil poderlo apreciar. A eso se refiere esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto, pues lo que debemos hacer es considerar ciertos aspectos para poder lograr esta comprensión, ¿no? El interés por leer es un factor muy importante dentro de los libros de textos porque mientras más interesado se esté en la lectura, mejor se comprende. Si tú estás leyendo un texto que no te llama la atención, que no te funciona, que no sientes ni el más mínimo atractivo, entonces, ahora sí, vamos a tener un problema porque tu comprensión se va a ver limitada y se va a ver también de cierta manera frenada por esta causa. Entonces, conocer el propósito por el cual estamos leyendo también es muy importante. Si estás leyendo por obligación, si estás leyendo por gusto, si estás leyendo por cómo va a ser una investigación, eso también es muy importante. Así que no está de más preguntar o preguntarnos para qué leo, con qué propósito leo, qué es lo que voy a lograr si leo, entre otras cosas. Entonces, una vez que identificamos el tipo de texto con el que vamos a trabajar, obviamente pues identificamos también el conocimiento de la estructura del texto eh, y también pues otras cosas que nos pueden ayudar a la comprensión. No es lo mismo leer un poema que leer una noticia o una investigación sobre avances tecnológicos, por ejemplo, aplicados a la medicina o leer a lo mejor la Constitución Política de México, leer un periódico. No es lo mismo. Entonces, ciertos títulos, cierta estructura, la portada, etcétera, etcétera, nos permite predecir,
de qué se va a tratar un libro. De ahí es que es identificar estos factores que nos van a ayudar a poder tener un mejor acercamiento al texto. Ahora, también nos, cuando tenemos un libro de entrada, cuando tenemos un cuaderno, su presentación nos va a dejar ver de qué se va a tratar. Y nos va a decir, ¡ay, está bien largo! ¿No? Este libro no lo quiero leer. Ah, está cortito, me lo echo bien rápido. O le das una ojeadita y ves que las letras son enormes y te dices, uy, tiene muchas letras. No, no lo voy a leer porque yo no sé leer tanto, no me gusta. No tiene dibujos. Todos esos factores influyen en la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, los textos científicos, pues es recomendable contar con un diccionario o algún dispositivo electrónico que nos permita consultar la información que está llegándonos de ese texto. Porque hay palabras que a lo mejor no comprendemos y por ese tipo de palabras que no comprendemos existen lagunas. Y al existir lagunas, obviamente, pues existe la duda de decir, ¿y esto qué significa? ¿Qué me quiso decir el autor con esto? No lo entiendo, no me parece, no sé, etcétera, etcétera. ¿Ok? A eso se refiere el poder tener una mejor comprensión y utilizar estas herramientas. Entonces, otra estrategia, además del manejo del vocabulario, pues es contar con un esquema de conectores y sobre todo saber identificarlos y saber cuáles son estos tipos de conectores. Entonces nos permite establecer una relación lógica entre las ideas y el tema que se desarrolla o se argumenta. En el siguiente video vamos a seguir hablando sobre estos factores que influyen en la mejor comprensión de un texto. Ahorita nos vemos.